mientras comparten la pantalla, quiero agradecer la presencia del doctor Raúl Ortiz Gasca, compañero y amigo desde la licenciatura, y que tuvo a bien de aceptar esta invitación para revisar los temas de gastroenterología, dado que el doctor tiene la especialidad de cirugía general y además es endoscopista. Muchos de ustedes lo deben conocer porque, bueno, trabaja con nosotros en el HGR número 1, es el endoscopista de la tarde, del turno vespertino, y bueno, pues tuvo a bien de aceptar el tema de estreñimiento crónico, que bueno, pues también nosotros como médicos de primer nivel de atención, es un tema que constantemente estamos viendo y que pues es lamentable el abuso de los laxantes. Entonces, vamos a escuchar con mucha atención esta ponencia. Agradecemos pues su presentación, doctor. Adelante. Bueno, nada más, dame un poquito de sí, tiempo, claro, porque mi computadora está chafeando. Ok, ahí está. Sí se ve. Sí, ya la vemos. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar algo, términos, no vamos a descubrir el hilo negro, o sea, no vamos a elucubrar ni hacer nuevas definiciones ni nada, simplemente vamos a revisar lo que ya está escrito desde hace mucho tiempo y que finalmente pues, nos sirve para tratar este tipo de problemas, sobre todo porque en cuanto a la cuestión de estreñimiento del hábito intestinal de cada quien, es a veces un término muy subjetivo, ¿no? Ahorita vamos a ver en las definiciones. Puede ser que ustedes se enfrenten con pacientes que consideran que son estreñidos y si ustedes les aplican los criterios diagnósticos que ya están establecidos, puede ser que no los reúnan y pueden ustedes decirles pues, que no es estreñimiento lo que tienen, pero el paciente está convencido de que sí lo es. Entonces vamos a revisar brevemente las cuestiones de definiciones, qué es lo que hay en cuanto a definición, cómo se define el estreñimiento crónico. La definición más sencilla pues, considera que el estreñimiento crónico es aquel que es un paciente o una persona que tiene menos de 3 evacuaciones por semana. Es decir, en una semana puede evacuar 1 o 2 o máximo 2 veces en una semana, lo cual pues sí se considera como pues una frecuencia muy disminuida, ¿no? Considerando que, pues, que más o menos en promedio, digo, pues, todos por lo menos evacuamos, pretendemos evacuar por lo menos 1 vez al día. Entonces es una definición así muy vaga. Sin embargo, en base a varios test, varias encuestas que se han realizado, sobre todo en nuestro país, en varios estados de la República, se ha detectado que por lo menos un 60% de las personas encuestadas se considera estreñido si no evacúa por lo menos 1 vez al día. Es decir, si yo evacúo cada tercer día, yo puedo considerar que eso es estreñido para mí, cuando la definición nos dice claramente que son menos de 3 evacuaciones por semana, entonces ahí podría haber una discordancia. Entonces, por eso les digo, es un término de repente que se presta mucho a la subjetividad de cada persona. Pero bueno, eso es lo que está definido, lo que ya está establecido por las asociaciones internacionales. Menos de 3 evacuaciones por semana se considera un estreñimiento. Puede estar acompañado de pujo o esfuerzo, o ambas, evidentemente, para evacuar. O sea, el paciente puede ser que evacúe menos de 3 veces a la semana, pero puede ser que diga, pues yo agarro, me siento, pum, y en 3 minutos ya acabé, ¿no? Listo, sin bronca. Evidentemente tiene que estar acompañado de esos síntomas, pujo, esfuerzo, o ambas, para lograr la evacuación adecuada. Las evacuaciones, evidentemente, tienen que ser de una consistencia dura, pétrea, piedras, lo refiere el paciente, y evidentemente con una frecuencia menor a la deseada, es decir, el paciente dice es que yo quiero hacer, tengo una sensación, pero no logro, o llego a hacer, pero en una cantidad muy, muy pequeña, que no me quedo satisfecho, siento como si quisiera hacer más, pero ya no puedo, me cuesta mucho trabajo, hago mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, esas son las definiciones en general. Ahora, hace unos cuantos años, un consenso llamado así, el Consenso Latinoamericano de Estreñimiento Crónico, redefinió, trató de evaluar
o de redefinir el estreñimiento crónico aplicándolo al tipo de población, ¿no? En Latinoamérica. Porque finalmente, pues, aunque todos vivimos en el mismo planeta, pues evidentemente las condiciones socioeconómicas, culturales, no son las mismas, ¿no? En América que en Europa, que en Asia. Entonces, habría que, vieron la necesidad de redefinir en cuanto a la cuestión demográfica en Latinoamérica. Y entonces llegaron a la conclusión de definir el estreñimiento crónico como un trastorno funcional gastrointestinal con una evolución de 3 a 6 meses, caracterizada por evacuaciones infrecuentes, dificultad a su paso y tiempo prolongado para lograr la deposición o la evacuación, ¿no? Entonces, esa sería la definición más actual y más precisa, más clara en cuanto a tiempo de evolución, en cuanto a las características de las evacuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería con la que me gustaría que se quedaran en la mente con esta que es la del Consenso Latinoamericano de Estreñimiento Crónico. Ahora, para nosotros definir en un paciente individualmente si llena estos criterios de estreñimiento crónico, tenemos que evaluar precisamente las características de las evacuaciones, ¿no? Porque puede ser que nosotros le preguntemos, pues clásico, usted seguramente lo ven todo el tiempo en la consulta, le pregunta al paciente, bueno, y dígame cómo evacúa, cómo sale su evacuación, cómo sale su materia fecal, cómo sale su popó. Y entonces, pues el paciente lo más claro, lo más común que conteste es, pues normal, normal, ¿no? Ay, que es normal. O sea, lo que puede ser normal para él puede ser completamente anormal para otra persona o para mí como médico. Entonces, evidentemente, nos tenemos que valer de la famosa escala de heces de Bristol, que ya define la forma de las evacuaciones en 7 tipos. Y dependiendo del tipo, pues nosotros podemos evaluar si ese paciente reúne los criterios de estreñimiento o bien de diarrea. Y esto es muy útil. En el caso del estreñimiento crónico, bueno, pues es muy sencillo porque pues, evidentemente el tipo 1, tipo 2 se considera que son características de evacuaciones de estreñimiento. Tipo 3, 4 se considera como lo promedio normal, lo que debería de ser normal. Y tipo 5, 6 y 7 se considera ya evacuaciones diarreicas. Entonces, esta escala de heces de Bristol es muy útil para evaluar sobre todo en trastornos de tipo funcional, gastrointestinales, síndrome de intestino irritable, es sumamente útil para clasificarlo. Ya ustedes ya saben la clasificación de síndrome de intestino irritable. Y en el caso del estreñimiento crónico nos sirve para que el paciente objetivamente nos señale cuál es la forma que más se parece a cómo evacúa habitualmente para nosotros poderlo encajonar o encasillar si evidentemente se trata de un problema así, ¿no? Porque pues, si el paciente nos dice, pues yo evacúo normal, ajá, ok, aquí tienes 7 tipos, ¿cuál es lo normal para ti? Entonces es mucho más objetivo. Y esta escala de heces, no sé si alguno lo hace, pero yo en lo personal lo tengo en mi consultorio, lo tengo impreso y cada que interrogo a un paciente, pues le pregunto y saco mi hojita y se le enseño, le digo, señáleme cuál es la que más se parece, ¿no? Y eso es una forma muy objetiva. Viene explicado, ustedes pueden ayudarle al paciente también diciéndole, ok, pues esto es el tipo 1, por ejemplo, si muchos pacientes lo relacionan, pues sí, evacuó como conejo, ¿no? Bolitas, así como conejo, como borrego. Ok, entonces es muy fácil, es muy sencillo, es una escala muy simple, pero muy útil para evaluar eso. Entonces, la escala de heces de Bristol es parte fundamental de tenerla en el consultorio para evaluar este tipo de pacientes y no quedarnos con la idea de que pues, se evacúa normal, pero que es normal para él. Y otro de los, también de los parámetros relativamente objetivos para evaluar si un paciente reúne los criterios de un estreñimiento crónico son los famosos criterios de Roma. Parece que los criterios de Roma es toda una serie de consensos, de criterios que no solamente evalúan problemas de estreñimiento, sino evalúan en general trastornos motores de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano, pasando hasta por la vía biliar. Entonces,
Los criterios de Roma se han ido modificando dependiendo de conforme se van haciendo más estudios. Los criterios más actuales en cuanto a estreñimiento crónico son los de Roma 3 y este evalúa varios parámetros. Uno de ellos principales, el paciente debe tener 2 o más de los siguientes que se consideran como los criterios mayores, por así decirlo, ¿no? Que sería una dificultad para evacuar en 25% de las defecaciones, evacuaciones duras o fragmentadas en esíbalos en al menos 25% de las defecaciones, que equivaldría, por eso es importante la escala de Bristol, a un Bristol 1-2, la sensación de evacuación incompleta en al menos 25% de defecaciones, una sensación de bloqueo u obstrucción anorrectal en al menos 25% de las defecaciones, es decir, el paciente siente que tiene ahí la materia fecal, pero por más que pujan no puede sacarla, pero tiene la sensación de que ahí está. Y otro de los puntos, menos de 3 deposiciones o 3 evacuaciones a la semana. Esos serían los criterios principales de Roma 3. El paciente debe de reunir 2 o más, cualquiera de ellos, el que ustedes quieran, 2 o más de esos para considerarse como estreñido crónico. Los otros criterios ya son un poquito más sencillos, ya no necesariamente tienen que estar presentes todos. Es otro que las evacuaciones blandas son raras sin el uso de laxantes, es decir, el paciente siempre evacúa tipo 1-2 de Bristol. Solamente cuando llega a usar laxantes, pues entonces sí puede llevarlo al extremo contrario, puede ser un 6-7, pero si no usa laxante, siempre van a ser 1 y 2, nunca son 6-7, ¿no? Sin laxante. El punto 3 debe de tener criterios insuficientes para el síndrome de intestino irritable. Esto es muy importante porque los pacientes con estreñimiento crónico fácilmente pueden diagnosticarse de forma errónea. Pueden decir, pues es un estreñido crónico, un estreñimiento funcional, y podemos pasar por alto un síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Entonces, acuérdense que hay criterios también de Roma para la evaluación del síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que sería uno de los más importantes. Y el criterio número 4 es el tiempo. Estos criterios anteriores se satisfacen durante los últimos 3 meses, pero los síntomas comenzaron cuando menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, si ustedes ven, son criterios puramente clínicos. Todos los criterios de Roma habitualmente son así. Son clínicos, no tenemos necesidad hasta ahorita de echar mano de ningún estudio de laboratorio, ningún estudio de imagen. Son meramente clínicos. Entonces, de esa manera podemos llegar podemos encasillar a un paciente como efectivamente se trata de un estreñimiento crónico o es otra cosa. Que les digo, el diagnóstico diferencial más importante y más común es el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Ok, ¿qué tanto afecta, qué tanto tenemos estreñimiento crónico en nuestro país? Muy variable en lo publicado. Ahí, dependiendo de la zona geográfica donde ustedes lo vean o lo busquen, la incidencia de estreñimiento crónico puede ir de porcentajes tan bajos como de 1.9% hasta 27.2% en la población en general. En México, ya saben que en México difícilmente pues, tenemos estudios confiables, bien controlados, que no tengan sesgos, entonces es muy difícil encontrar estudios serios al respecto. Sin embargo, de los pocos que hay publicado, se calcula que en promedio el estreñimiento crónico contribuye a un 14.4% de la población en general. En cuanto a variantes epidemiológicas, sí se ha visto mucho la relación mujer-hombre, 3-1, o sea, 3 mujeres por cada hombre con estreñimiento crónico. La razón, pues échenle la culpa a lo que quieran, la forma de vida, las hormonas, no hay algo determinado, no se ha determinado qué es lo que pueda contribuir, pero sí se ha visto una relación muy, muy importante en este aspecto. La mayor prevalencia pues, es la 4ª década de la vida, la edad promedio en varios estudios publicados en México consideran que la edad promedio más o menos está entre los 38 años, más o menos 10, 15, pero más o menos es la mayor prevalencia.
Y factores que no hay suficiente evidencia científica como para determinar si es un factor de riesgo como tal, son en cuanto a la raza, a nivel socioeconómico, en cuanto a la dieta o medicamentos. O sea, hay mucho publicado, hay muchas hipótesis, sin embargo no hay conclusiones así drásticas, ¿no?, en base a eso. Aquí lo importante es que pues, de ese porcentaje que vimos de pacientes que reúnen los criterios de estreñimiento crónico, solamente una tercera parte más o menos busca ayuda médica. Busca ayuda médica en el consultorio, ya sea el médico familiar o ya se va con un especialista en gastroenterología para tratar de solucionar su problema, ¿no? Generalmente las 2/3 partes de los que no buscan ayuda médica pues se tratan con remedios caseros, se tratan con cosas, remedios de la abuela, lo que les dijo la comadre, lo que les recomendó el del mercado, van con el hierbero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un porcentaje especial, sobre todo porque estamos hablando de una población en la etapa pues, de mayor productividad en la cuarta década de la vida, pues sí vemos que puede haber cierto compromiso en la calidad de vida en cuanto a las molestias que esto representa, que puede contribuir a un menor desempeño laboral, mayor incidencia en asistencias, menor compromiso en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha considerado que el estreñimiento crónico, en cuanto a la calidad, la disminución en la calidad de vida en general, se puede comparar con problemas o personas que tienen alergias, enfermedades inflamatorias intestinales como enfermedad de Crohn o CUSI, o con alteraciones musculoesqueléticas crónicas, ¿no? Entonces sí es algo de considerar. Y evidentemente el estreñimiento crónico también se ha visto que tiene una repercusión importante en la cuestión psicosomática o psicosocial, causando alteraciones psicológicas, incluso psiquiátricas, ¿no? Con estados de ansiedad, de depresión, somatización y disminución del apetito sexual. Estamos hablando pues, de gente joven, ¿no? De adultos jóvenes. Entonces, sí, el estreñimiento crónico sí es un padecimiento que puede afectar de forma muy importante la calidad de vida en general de los pacientes. Ahora, ¿cómo los clasificamos? Ya vimos más o menos los criterios general para hacer el diagnóstico, para saber si un paciente tiene estreñimiento crónico o no. Sin embargo, no todos los estreñimientos son debidos a la misma causa. Entonces aquí, de forma muy general, el estreñimiento crónico lo clasificamos en dos, que sería el estreñimiento crónico primario, también llamado idiopático o funcional, en donde pues, evidentemente no hay una causa orgánica que haya alguna otra cosa, ¿no? Y el estreñimiento crónico secundario, en donde sí hay una causa directa que lo está provocando, que puede ser fácilmente o de alguna manera detectada. Aquí, bueno, del secundario realmente pues, no nos vamos a meter mucho porque pues, evidentemente va a depender de la causa que le está originando, pues y una vez identificándola y tratándola, bueno, pues evidentemente el estreñimiento va a remitir. Nos vamos a basar básicamente en el estreñimiento primario o idiopático. Solamente como breviario, tenemos ahí una gran lista de trastornos que pueden provocar estreñimiento crónico, que son secundarios, como medicamentos. Ahí viene una gran lista de medicamentos, algunos de uso muy común, como antihipertensivos, como los calcioantagonistas, los diuréticos, que se pueden usar en conjunto con los antihipertensivos, y algunos otros, ¿no? Evidentemente los antiespasmódicos, antidepresivos, etcétera, etcétera. Los metabólicos, predominantemente pues, la diabetes en nuestro medio, pues, que la diabetes por sí parece que causa cierto daño de empatía visceral, y eso puede provocar a la larga estreñimiento crónico también, ¿no? Y algunos otros problemas metabólicos que están enlistados. No vamos a revisar así a conciencia, ¿no? Trastornos anorrectales como las hemorroides, la fisura anal, la diverticulitis, la prótesis por radiación, trastornos neurológicos evidentemente que afectan
la neurotransmisión a nivel de las placas neuromusculares en el tubo digestivo, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad vascular cerebral, trastornos psiquiátricos como bulimia, anorexia, la depresión y algunas otras, ¿no? Misceláneas como la amiloidosis, escleroderma, la inmovilidad prolongada, ¿no? Que eso también es común en pacientes de edad avanzada que ya no se mueven. Si a eso le unamos que tienen secuelas de una enfermedad vascular cerebral, bueno, pues evidentemente pues eso todo se favorece en el trastorno de estreñimiento crónico. Pero eso es secundario, o sea, yo puedo identificar la causa, ¿no? Por medio de estudios o por medio de clínica. El estreñimiento primario, pues es aquel en donde no sabemos cuál es la causa y a su vez este estreñimiento se subdivide, tenemos varios subtipos. El primero es la llamada inercia colónica o el crónico con tránsito colónico lento. ¿Qué características tiene esta? Afecta a mujeres jóvenes, decía, puede ver más o menos en una década. Puede acompañarse de distensión, dolor abdominal y urgencia para defecar. Es importante porque aquí es importante detectar esto, determinarlo, porque se puede confundir fácilmente con síndrome de intestino irritable. Generalmente este tipo de estreñimiento, la inercia colónica, inicia desde las fases tempranas, desde la adolescencia, la pubertad, y se cree que también intervienen factores dietéticos y culturales, aunque no hay suficiente evidencia para confirmarlo. ¿Qué es lo que se ha visto que hay o que ocurre aquí en este tipo de estreñimiento crónico? Varios pasos fisiopatológicos, varias alteraciones. Una, disminución del número de contracciones colónicas de alta amplitud. Eso hace que, aunque el colon se contraiga, la fuerza de contracción no es lo suficientemente adecuada para provocar la propulsión de la materia. Un aumento no coordinado en la actividad motora del colon distal. Evidentemente ahí pues, hay una discoordinación, una dismotilidad en estas contracciones, sobre todo en el colon distal, sigmoide recto, que ocasiona esto, estancamiento de la materia fecal, alteración en el número de neuronas de los plexos mientéricos que expresan la sustancia P, una disminución en la producción de neurotransmisores inhibitorios, principalmente neurotransmisores como el óxido nítrico o el péptido intestinal vasoactivo, y una disminución en las células intersticiales de Cajal. Eso es lo que se ha visto en este subtipo de estreñimiento colónica. Ese sería el primer subtipo. Segundo subtipo, el estreñimiento asociado con trastornos de la defecación. Se llama estreñimiento asociado con trastornos de defecación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay una incapacidad para evacuar la materia fecal en el recto a pesar de que el tránsito colónico es normal, es decir, el paciente pasa la materia fecal por todos los pasos del intestino grueso, va propulsando adecuadamente, llega al sigmoide sin bronca, pasa recto, se despierta el reflejo de defecar, pero el paciente no lo puede hacer, o sea, no la puede evacuar. Tiene ahí la sensación, hace el esfuerzo y no pasa, no sale. Entonces, este subtipo de estreñimiento tiene varios sinónimos, también se le conoce con muchos otros nombres como anismo, disquesia, contracción paradójica del piso pélvico, retención rectal funcional, obstrucción rectosindea o síndrome del piso pélvico espástico. Entonces, todos esos son síndromes que se refieren a lo mismo. Es decir, hay un tránsito colónico normal, pero capaz de poder sacar esa materia fecal que se quedó. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que ya he visto? Una contracción en el piso pélvico o una falta de relajación del esfínter anal o una combinación de ambas, ¿no? Entonces hay una discoordinación ahí entre la contracción del piso pélvico para propulsar la materia fecal en el recto y una falta de relajación del esfínter. Una inadecuada fuerza propulsora del recto con o sin contracción inadecuada del pélvico. Puede ser también que sea una cuestión refleja causada por el dolor. El paciente no quiere, no podría decir yo voluntariamente, sino involuntariamente voluntario, no quiere hacer mucho esfuerzo, no quiere empujar mucho porque tiene un trastorno anal ahí, una fisura,
una intussuscepción, un rectocele que le provoca dolor. Y entonces el hecho de pujar, de hacer una maniobra valsalva para tratar de expulsar la materia fecal que está en el recto, le representa un dolor intenso, exquisito, como dicen en los libros clásicos, y hace que el paciente inconscientemente no haga el esfuerzo necesario para que el recto expulse la materia fecal. Y se ha visto también que hay muchos pacientes que tienen este tipo de estreñimiento tienen una historia de abuso sexual en la niñez o en la adolescencia que también puede provocar este tipo de problemas. Y por último, el otro subtipo de estreñimiento crónico primario es el estreñimiento con tránsito colónico normal. Aquí no hay alteraciones motoras a nivel rectal, todo está aparentemente funcionando como debe de ser. Es simplemente percibe dificultad para evacuar y aumento en la consistencia. El paciente dice, tengo la sensación de ir a evacuar, voy, me siento, hago mucho esfuerzo, me paso mucho tiempo ahí, no puedo hacer. Y cuando sale así como bolitas, como conejito, el tipo 1 de Bristol, ¿no? Entonces, este es el más difícil de clasificar o de subclasificar porque se debe del síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Se parecen mucho. Desgraciadamente para nosotros este es el común, por esa razón es muy fácil nosotros subdiagnosticar o sobrediagnosticar, ya sea que digamos, no, es un síndrome irritable con predominio de estreñimiento o no es un estreñimiento crónico de tipo funcional, ¿no? Entonces, ese es el más común de los tres. Segundo más común es el estreñimiento asociado a trastorno de defecación y por último el menos común es el primero que vimos, la inercia colónica. Entonces, esos son los subtipos de estreñimiento crónico. Ya veíamos cada uno de los fenómenos fisiopatológicos que hay en cada subtipo de estreñimiento, pero bueno, en general, vamos a retomarlo, se ha visto que intervienen alteraciones motoras. Puede ser, se cree, hay varias hipótesis en cuanto a factores genéticos, de alguna manera se puedan heredar algunos prevalencia en cuestiones de tipo familiar directo, no sé. Los factores ambientales, pues evidentemente echan la culpa a lo que sea, a la alimentación, a la falta de ejercicio físico, etcétera, etcétera. Y factores hormonales, más bien relacionados por la mayor prevalencia en las mujeres. Si las hormonas sexuales tendrían algún factor, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico o el abordaje de un paciente con estreñimiento crónico debe de llevar, pues, evidentemente ciertos parámetros o cierta secuencia. Acuérdense, lo más importante en la exploración, ya una vez que nosotros hicimos la interrogatorio, la semiología de los síntomas, vimos que no hay síntomas de alarma, etcétera, etcétera. Lo primero que debemos de hacer en un paciente con estreñimiento crónico es un tacto rectal. El tacto rectal es obligado, ¿no? Simplemente porque la mera inspección de la zona del ano recto nos puede dar la presencia de hemorroides externas, de cólicos cutáneos, de fisuras, de algún tumor que esté infiltrando ahí en la zona del ano ya, o puede haber evidencia de hemorragia. Muy importante que a la inspección nosotros le pidamos al paciente que haga una maniobra de Valsalva, que puje, y ahí con esa simple maniobra nosotros podemos detectar prolapsos rectales, rectoceles, que de alguna manera nos pueden orientar hacia el tipo de padecimiento que está teniendo el paciente. El reflejo anocutáneo, pues evidentemente de alguna manera nos sirve para medir la inervación de la zona, ¿no? Entonces, acuérdense, pues hay que tocarlos con el dedo, algunos recomiendan con un hisopo, y el simple hecho de tocar en la zona del ano, pues va a provocar una contracción fuerte del esfínter, ¿no? Que eso se considera normal. Si hay una ausencia de reflejo anocutáneo, pues hay que investigar alguna alteración de tipo neurológica. Y bueno, evidentemente, pues el tacto, su dedo bien lubricado. La posición puede ser la posición como la que están ahí en la diapositiva,
o puede ser en decúbito lateralizado, dependiendo de la comodidad de ustedes y del paciente. Pueden ser hacerlo de forma lenta, explicándole al paciente todo lo que van a hacer, la posible sensación que vayan a tener, lubricar bien el dedo explorador y ir pues delimitando, ¿no?, con su dedo todas las posibles lesiones. ¿Qué se puede diagnosticar con un tacto rectal en un paciente con estreñimiento crónico? Básicamente la presencia de lesiones ocupativas o impactación fecal, ¿no? La presencia de materia fecal dura en la zona del recto, que de hecho el tacto rectal puede ser terapéutico, ¿no? Pueden desimpactar y de esa manera resolver la bronca en ese momento. Acuérdense, como bien Mónica se acuerda perfectamente, y los que estudiaron en la UAM y son más o menos de nuestro vuelo, como decía el maestro de gastro, el doctor Chinchilla, un tacto rectal y un vaso de agua no se le niega a nadie. Entonces, obligado a hacer tacto rectal en estos casos. Evidentemente, los criterios de Roma pues, les van a dar la pauta para saber si ese paciente llena sus criterios, pues se considera ya diagnóstico de un estreñimiento crónico. Lo ideal pues, es, una vez que llegan al diagnóstico con los criterios, tratar de subclasificar en el subtipo de estreñimiento crónico que se trata, y pues aquí sí podemos echar mano de estudios de laboratorio o no todos los pacientes que tienen estreñimiento crónico necesariamente se les tienen que hacer pruebas de diagnóstico, pruebas de laboratorio de imagen. ¿Cuáles son las evidencias o qué pacientes se considera que son candidatos a este tipo de pruebas? Pacientes que tienen estreñimiento refractario sin causas secundarias evidentes y sin una respuesta de tratamiento. Que le dieron tratamiento con medicamentos que quieran y no responden. Entonces ahí sí hay que investigar un poquito. 2, pacientes mayores de 50 años con inicio reciente de estreñimiento. Toda su vida estuvieron bien, evacuaban 3, 4 veces al día, sin problema, tipo 4 sin ningún dato de alarma, y de repente, de la nada, sin una causa aparente, empiezan a tener dificultad para evacuar, ¿no? Entonces, son mayores de 50 años y tienen un inicio reciente, el problema de estreñimiento hay que investigar un poquito más a fondo. Pacientes evidentemente con factores de riesgo y otros de alarma. ¿Qué tipo de pacientes estos? Pacientes que tienen historia familiar directa de cáncer de colon, ¿no? Por ejemplo. Estos sí hay que investigar un poquito más. O datos de alarma. ¿Qué datos de alarma? Básicamente anemia, sangre oculta en heces positiva o sangrado evidente, hematoquexia y o pérdida de peso sin ninguna explicación, ¿no? El paciente no está a dieta, no hace ejercicio, sigue siendo el inventario de siempre, pero está bajando de peso inexplicablemente. Y el número 4, pacientes con síntomas de obstrucción, ¿no? Evidentemente, pues hay que ver. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas tradicionales que se abordan en un paciente con estreñimiento crónico? La biometría hemática, lo cual nos confirmaría la presencia o ausencia de anemia, que nos daría la pauta de que ese paciente está teniendo una pérdida sanguínea por el tubo digestivo, complementado con una sangre oculta en heces. Si es positiva, pues hay que investigar, causa de grado. El colon por enema, bueno, ahorita vamos a ver, ya realmente no tiene tanta indicación como antes, pero se sigue usando. La rectosigmoidoscopía y o colonoscopía, el tránsito colónico con marcadores radioopacos y la manometría no rectal, ¿no? Entonces, vamos a ver. Hay otras pruebas, la prueba de expulsión con balón, la defecografía, el tránsito colónico con gammagrafía o, de lo más, la cápsula inalámbrica de motilidad. Ahorita vamos a ver más o menos cada uno, muy brevemente. Colon por enema, pues, ¿qué nos va a dar? La presencia de lesiones ocupativas, la presencia de divertículos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Se los puse aquí en par, colonoscopía, en donde pues, vemos directamente el estado de la mucosa, la luz, la presencia de lesiones en la mucosa, la integridad de las austras, el patrón vascular, etcétera, etcétera. Comparativamente, ¿qué hago primero? ¿Una colon por enema, colonoscopía, o me salto el colon por enema y me voy directo a la colonoscopía? Aquí mucha discordancia. Hay que ser prácticos y sobre todo estamos en un país en donde no estamos en Houston, en donde tenemos recursos ilimitados, podemos gastar lo que sea, son pacientes
institucionales habitualmente, en donde pues, van a representar un gasto para el instituto, pérdida de tiempo, citas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué datos me podría aportar el colon por enema por encima de los datos que me podría aportar una colonoscopía? En términos prácticos, yo creo que ninguno. Si el colon por enema me da una imagen sugestiva de una lesión ocupativa, que yo digo, oh, eso parece un cáncer, ¿qué le voy a hacer? Le voy a mandar a colonoscopía. Entonces, después de doble preparación de colon para hacer el colon por enema, ya fue otro evento, o sea, tratemos de ser un poco prácticos. Entonces, el colon por enema tiene indicaciones muy precisas, pero en general el estreñimiento crónico ya no tiene tanta indicación, ya está saliendo, ya está en desuso. Si ustedes tienen la opción, un paciente con colon, estreñimiento crónico, y tienen la accesibilidad a cualquiera de los dos procedimientos, váyanse por la colonoscopía. Les va a dar más datos que un colon por enema y pues le van a evitar pérdida de tiempo, preparación de colon, que tampoco es cualquier cosa al paciente, y pues estamos hablando en términos económicos, pues también van a ahorrarse una lana, ¿no? Entonces hay que ser prácticos. Ok, esto es el tránsito colónico con biomarcadores, con marcadores radiopacos. Existe, básicamente se divide en una placa de abdomen en tres, tomando líneas en cuadro a las espinas ilíacas, en el centro, a nivel de L5, y por el centro de la columna en tres. Si ustedes ven, es como una especie de triángulo, y se divide en tres segmentos, que sería el lado derecho, el lado izquierdo y el área de abajo del triángulo, que sería la zona del recto sigmoides. Entonces, lo que se le hace al paciente es que se le da unas capsulitas durante 3 días consecutivos que contienen una sustancia, un elemento radiopaco, que son esos que se ven como esos aritos en radiografía. Se le dan durante 3 días seguidos y al cuarto día se le toma radiografía simple de abdomen y se mide la cantidad de estos marcadores que hay en cada segmento. Al cuarto día, a los 7 días y a los 10 días. Se cuentan. Uno esperaría que a los 10 días, un tránsito colónico normal, no encontraran ninguno de estos, que ya se hubieran expulsado, que el paciente ya los hubiera defecado. Colónico. Si a los 7 días, por ejemplo, el paciente le toman su placa de abdomen y ya no tiene ni uno de los marcadores, ya no se ve ninguno, pues ya estuvo. ¿Para qué lo citan a los 10 días? No tiene caso. Ahí se acaba el estudio. Entonces, de esa manera se hace un cálculo más o menos aproximado del tiempo de tránsito para saber más o menos trastornos de ese tipo, ¿no? De tipo motor en el colon. Es con unos marcadores así que se dan por día hora. Del lado izquierdo tenemos una defecografía, que es simplemente llenar el recto y el sigmoides con material de contraste vario, y de fluoroscopía se le pide al paciente, se le toman proyecciones en reposo, se le pide al paciente que haga una maniobra de Valsalva y al final se le pide que defeque el material de contraste. De esta manera se puede evaluar la presencia de rectoceles, de trastornos a nivel del esfínter anal o cuestiones del piso pélvico, ¿no? De una incoordinación del suelo pélvico. Esto se hace por ayuda de fluoroscopía. Últimamente se ha hecho la defecografía en combinación con resonancia magnética, que tiene un poquito más de sensibilidad, pero el problema que tenemos en nuestro medio es la accesibilidad, ¿no? a la resonancia magnética. Entonces, la defecografía tradicional con fluoroscopio se sigue haciendo. Y del lado derecho, la manometría no rectal, que es precisamente para medir la funcionalidad de tanto del recto como del ano, los esfínteres anales, ver presión, ver su relajación y también la coordinación, ¿no? del ano recto para detectar algún trastorno de ese nivel. Y esto es lo último, que decía, la cápsula inalámbrica de motilidad.
Es una cápsula que es muy parecida a la cápsula endoscópica, que seguramente no voy a hablar de ella o han visto. Nada más que esta evalúa motilidad, esta no da imágenes, no es una cámara, sino simplemente va midiendo bien algunas cuestiones de tipo de motilidad y lo va reflejando en una pantalla. Esto es de lo más nuevo que hay. En México hay muy poco de esto. A nivel institucional no hay un solo hospital que lo tenga por el costo, evidentemente. A nivel privado se cuentan con los dedos de una mano los especialistas que tienen este equipo, que evidentemente pues, es extremadamente costoso y tiene indicaciones así muy, muy precisas, ¿no? Entonces, aquí grábenselo como algo a futuro, realmente todavía le falta mucho, ¿no? Y evidentemente los equipos que están saliendo ahorita, en 3, 4 años van a ser obsoletos y se van a desarrollar otros mejores. Pero esa es la cápsula inalámbrica de motilidad. Y aquí brevemente tenemos un algoritmo, si quieren sacarle screenshot y todo para que no lo revisemos todo, de cómo es el abordaje de un paciente con estreñimiento crónico, ¿no? Entonces, es más o menos ahí cómo tenemos que hacer, qué estudios tenemos que hacer, qué tenemos que dar, qué estudios seleccionar, ¿no? Dependiendo del paciente. Un algoritmo muy sencillo, pero sí, tomen un screenshot para no aburrirlos explicando cada cosa. Un par de segundos y nos vamos a otro algo. Que sería para evaluar más a nivel del ano recto, ¿no? Sería lo mismo utilizando las pruebas de ano recto, de balón, la manometría. El estudio de expulsión de balón es muy sencillo. Por medio de un catéter también se mete un balón que se llena con 50 metros cúbicos de agua y se le pide al paciente que lo expulse, que lo defeque. Y se toma el tiempo y la presión, se mide la presión, ¿no? Que toma para expulsarlo. Entonces es un estudio muy sencillo. Entonces es el otro algoritmo. Ok, tratamiento, aquí vamos a lo importante. Acuérdense que para el tratamiento siempre pues, nos han atiborrado pues, que la cuestión de la fibra, del agua, del ejercicio, etcétera, etcétera, son importantes para el estreñimiento. Sin embargo, a pesar de lo lógico que suena esto, no hay estudios serios publicados en donde se confirme que una ingesta mayor de agua diaria o mejore a los pacientes que tienen estreñimiento crónico, igual que el ejercicio. El ejercicio, bueno, pues es algo lógico, evidentemente, pues el movimiento pues, estimula final. Sin embargo, en cuestiones de pacientes con estreñimiento crónico que reúnen los criterios diagnósticos, no se ha visto que el ejercicio de alguna manera ayude a mejorar el estreñimiento. La fibra, pues esta sí está evidenciado, la fibra tanto soluble como insoluble, que representan también, pues ayudan a formar el bolo fecal y favorecen pues, también de alguna manera y ayudan en el estreñimiento. Entonces, eso es lo que más manejamos, ¿no? Sobre todo a nivel institucional, que son los famosos agentes formadores de bolo, como, ¿no? Que es el que se receta de cajón, ¿no? En el sector salud, porque es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace estos elementos, estos medicamentos? Agua en la materia fecal. Y de esa manera pues, aumentan el volumen fecal y de esa manera pues, estimulan el movimiento. La distensión y flatulencia por fermentación de las bacterias, de la microbiota. Entonces, ese sería uno de los efectos secundarios. Se recomienda que los pacientes con dosis bajas y ir ajustando semanalmente para ir viendo la evolución. Esto es muy importante y esto es una cosa que de repente no entienden. Si lo que hace el mecanismo de acción del silum es retener agua en la materia fecal, en la luz intestinal, evidentemente el paciente debe tomar suficiente agua, porque si no, ¿qué va a pasar? Que ese silum se va a hacer como una pelota, como una piedra, y entonces va a ser contraproducente. Lejos de favorecer la evacuación, la va a dificultar más. Entonces, es importante decirle al paciente que si va a tomar silum, tiene que tomar suficiente agua.
no porque el agua como tal favorezca o ayude al estreñimiento, sino porque si no, no va a tener, el SILO no va a tener a dónde fijarse y no va a hacer su efecto y va a salir contraproducente. Y otra de las cosas que hay que recomendar al paciente que va a tomar SILO es que no lo tome antes de los alimentos porque retarda el vaciamiento gástrico y puede reducir el apetito. Y otra de las cosas importantes es que, por eso es importante tratar de los pacientes con estreñimiento crónico. No está indicado en los pacientes que tienen inercia colónica. Aquí, lejos de favorecer, les perjudica más la inercia colónica porque al aumentar el volumen de materia fecal que tiene que expulsar, pues el paciente no tiene una motilidad adecuada, no la va a poder expulsar y va a costar más trabajo y contraproducente. Bueno, aquí tenemos básicamente los medicamentos que se usan, ¿no? Ya vimos los formadores de bolo, que son los que tienen fibra insoluble, como los productos a base de salvado de trigo, fibra de maíz, metilcelulosa, y las que usan fibra soluble, que es el básicamente. Tenemos los otros tipos de medicamentos, como los laxantes osmóticos, que ya conocen varios. El más común es la lactulosa, el politilenglicol, las sales de magnesio también, la glicerina. Los estimulantes, es decir, los que estimulan el movimiento intestinal, que son el docusato, derivados del difenil metano, como el bisacodilo, el picosulfato de sodio, los enócidos y pues, el clásico, ¿no?, de las abuelitas, el aceite de ricino, perdón. Los lubricantes, que es el aceite mineral, las parafinas, y otros agentes estimulantes de la peristalsis, pero no a nivel de la luz, sino a nivel de la placa neuromuscular, como los colinérgicos, de los receptores de serotonina, los antagonistas opiáceos, los análogos de las prostaglandinas o los procinéticos. Y algunos otros rápidamente, estoy sobre el tiempo. Entonces, los laxantes osmóticos se absorben poco, incrementan la secreción de agua hacia la luz intestinal, de esa manera tratan de mantener una distancia con el plasma. Eso hace que aumente la frecuencia de la evacuación y mejoran, por lo tanto, la consistencia, ¿no? El más común utilizar la lactulosa o la lactosa o el politilenglicol, ¿no?, que incluso lo usamos como medicamento de primera elección para la preparación del colon en casos de estudios endoscópicos. Los estimulantes, como los surfactantes activos, como el docusato y sales biliares, que aquí en México realmente no se usan. Los derivados de difenilmetanos, que tenemos dos a nivel comercial, el bisacodil y el picosulfato de sodio, que también se usan preparadores del colon en casos de estudios endoscópicos, sobre todo el picosulfato de sodio viene en alguna preparación comercial especial para la preparación de colon, pero se puede usar también como un estimulante. Y el bisacodil, que se combina con el politilenglicol para tener un doble efecto, tanto un efecto estimulante como un efecto osmótico. Entonces, el bisacodil, hay una presentación comercial que se usa para la preparación de colon, que combina ambos, bisacodil con politilenglicol. Nonas como los enócidos y pues, el famoso aceite de ricino, ¿no?, que es también se usa mucho. Hay otro tipo de laxantes como los supositorios de glicerina, que lo que hacen es también favorecer la secreción de agua, pero en el recto. Esto reblandece la materia fecal, sobre todo que están impactados. O los enemas, ¿no?, que también de alguna manera reblandecen la materia fecal. Hay otros agentes que necesariamente son laxantes, pero que como efecto secundario pueden tener diarrea frecuentemente, como la colchicina o el misoprostol. Hay que tener en cuenta, ¿no? En pacientes que tienen indicados estos medicamentos, pues hay que advertirles que la diarrea puede ser uno de los efectos secundarios. Y de los últimos que se han estudiado y que se ha visto que tienen un mejor efecto que los laxantes. El problema de los laxantes pues, es que, como los enócidos, ustedes lo saben perfectamente, van creando cierto tipo de dependencia, 1, y resistencia, 2. Entonces, el paciente empieza con dosis y tiene que ir subiendo paulatinamente la dosis para lograr el efecto deseado. Entonces, llega un momento en donde ya, dice él, ya no me hacen. Y sí, eso efectivamente es correcto. O sea, ese tipo, la mayoría de los laxantes que utilizamos comúnmente,
tienen ese efecto, ¿no? Que llegan a crear resistencia. Entonces, para el estreñimiento crónico, más actuales que tienen un mejor efecto, menos efectos secundarios, son los agonistas de los receptores de la 5-HT4 o la 5-hidroxitriptamina, que son receptores de serotonina. Hay varias presentaciones comerciales: el Tegacerot, la Renzaprida, la Mozaprida, la Itoprida y la Cinitaprida. La Cinitaprida, que se usa comúnmente como un procinético, ¿no? Por casos de reflujo, o la Mozaprida también. Entonces tiene efectos también sobre el colon, para favorecer la motilidad y la evacuación. El Lubiprostone, que es graso, no es ácido graso bicíclico, abre los canales de cloro en la membrana intestinal, aumenta la secreción de agua. Desgraciadamente no está en nuestro país disponible, pero sí hay otro, que es la linaclotida. Este es un péptido que se une al receptor de la guanil lactociclasa, aumenta la secreción de agua, electrolitos, y favorece la evacuación. Este medicamento es relativamente nuevo en México. Es muy efectivo. Si ustedes tienen pacientes que son refractarios, que ya utilizaron laxantes de todo tipo, osmóticos, estimulantes, los remedios de la abuela, no le funciona, denle linaclotida. El nombre comercial es Linces. Viene la caja con tabletas, se da una sola tableta al día, y les aseguro, les garantizo, casi como si yo fuera el dueño del laboratorio, que le va a causar, si no diarrea, sí le va a mejorar muchísimo el estreñimiento. Entonces, el problema, evidentemente, como es un medicamento relativamente es muy caro. La caja con 30 tabletas anda, yo creo que cerca de los 2,000 pesos, más o menos. Entonces, sí es caro, pero vale la pena en pacientes que ustedes ya no saben, que ya lo ven entrar al consultorio y dicen, no, otra vez, señor, ¿qué le voy a dar? Que ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, la linaclotida es medicamentos nuevos, muy efectivos para el estreñimiento crónico. Los probióticos, hay evidencia que apoya su uso, que se ha visto que algunas cepas de bacterias pueden favorecer la evacuación. Incluso hay estudios que han evaluado el clásico Yakult, y se ha visto que hay mejor. Entonces, se puede dar probióticos. En México pues hay una cantidad enorme de preparaciones, ¿no?, comerciales, entonces se puede hacer. Terapias de biorretroalimentación, se ha visto cierta utilidad, pero no es para todos los pacientes. El problema de este tipo de terapia pues, es que no lo hay en todos lados. Aquí en Morelos desconozco si a nivel institucional creo que no se hace, tiene que ser a nivel privado, y no hay mucha gente especializada en este asunto, ¿no? La toxina botulínica también se ha utilizado en casos de trastornos asociados al ano, donde hay una relajación del esfínter anal. Se inyecta directamente en la zona del esfínter y también en el músculo puborectal. La toxina botulínica es el mismo problema que la toxina botulínica aplicada en cualquier otro lado. O sea, su efecto es momentáneo, o sea, hay que estar aplicando de forma rutinaria. Las terapias alternativas, pues ya saben, los remedios de la abuela, las hojas Zen, las hojas de no sé qué, el té de XY, o sea, todo lo que sea, ¿no? O sea, está indicado. Que el paciente les dice, oiga, y si me tomo un té de tal cosa, o sea, si ustedes tienen la certeza, la seguridad de que no le va a causar mayor, pues pasa nada. Del último, el implante de neuroestimulador en nervio sacro, esto es en casos de inercia colónica o de ondas de amplitud baja en el tránsito colónico, se ha visto cierta efectividad. El problema es que se aplica en centros muy especializados. Que yo sepa, en nutrición lo han llegado, está en fase experimental, ni siquiera está ya así de forma rutinaria. Están tratando de obtener pacientes que sean candidatos y están experimentando con ellos, pero se cree que tiene un buen resultado. Y la cirugía pues ya obviamente como último tratamiento en caso de fracaso de los tratamientos después de 6 meses. Se me hace muy poco tiempo, o sea, evidentemente
Consideramos que hay pacientes que tenemos que tienen años con estreñimiento. Aquí el criterio pues, es un poquito tienen que evaluar finalmente la calidad de vida del paciente, ¿no? Que tanto le está afectando en 6 meses. Y pues, los tratamientos pues, son las resecciones, o sea, hacer una colectomía con una anastomosis ilioretal o bien iliosigmoidea, dependiendo del caso, ¿no? Pero eso ya sería en casos muy extremos. Creo que está aquí. ¿No? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta para nuestro ponente? Bueno, mientras se deciden, a mí sí me gustaría hacer una. Bueno, creo que la forma en cómo abordaste este tema, la verdad es que fue muy, muy amplio. Fue diferente a lo que habitualmente nosotros como médicos familiares estamos viendo en el día a día. Y mi pregunta está en razón precisamente a los aspectos clínicos que vemos a diario. Am, mencionabas tú factores de riesgo. Y yo me preguntaba si factores de riesgo metabólicos existen, porque lamentablemente tenemos una población muy amplia de pacientes diabéticos o con algunas otras comorbilidades o complicaciones de la misma diabetes, donde tenemos, por ejemplo, estos pacientes que ya están postrados y que el estreñimiento es un síntoma muy, muy frecuente, pero además el abuso excesivo de laxantes y que además el paciente o los familiares ya nos exigen de manera periódica el abasto de este tipo de medicamentos. Entonces, vemos pues que a lo mejor le funcionará 1 o 2 meses, pero después ya no hay la eficacia pues necesaria para controlar este problema y luego entonces viene como un choque con los familiares o el mismo paciente para el suministro de este tipo de medicamentos que aunque se le explique, ellos insisten en la toma de este tipo de medicamentos. Sí, es un rollo porque pues, diabéticos aquí en cantidad. Y independientemente del control, que lleven un buen control y que digan, pues, es que tengo una hemoglobina glucosilada de lujo y me siento muy bien y todo, o sea, inevitablemente van a tener daño a nivel de la neurotransmisión, a nivel del tubo digestivo. Entonces van a empezar a tener gastroparesia, van a empezar a tener problemas de estreñimiento. Y esa es una gran bronca porque, o sea, el problema es provocado por un daño en la placa neuromuscular, o sea, un daño directo. Ahí, ¿qué puedes hacer? O sea, por más que le des estimulantes de la motilidad, pues ¿cuál motilidad si no hay transmisión nerviosa? O sea, tú puedes estimular la formación de neurotransmisores, pero si no hay donde se transmita, no hay músculo y hay destrucción de esos nervios, o sea, no te va a resultar nada. Entonces, ahí lo único que puede llegar a dar cierto valor o ciertos son los laxantes de tipo osmótico, porque finalmente no tienen tanto efecto sobre la motilidad o no actúan, su acción directa o principal no es sobre la motilidad, sino sobre la secreción de agua. O sea, por poder osmótico, o sea, tú vas a tener una cantidad importante de líquido en el tubo digestivo y lo tienes que sacar de alguna manera. Pero es un gran rollo y es lo mismo. O sea, a mí me han llegado pacientes a nivel privado que vienen ya de mucho tiempo de evolución a nivel institucional, IMSS-ISSSTE, en donde dicen es que ya le siguen dando xenócidos, pero ya se está tomando una cantidad importante, se están tomando 5, 6, 8 tabletas al día y no le hacen. Y entonces pretenden que yo le dé algo más. Digo, Dios, es que, o sea, no, es todo un relajo, todo un rollo enfrentarse con ese tipo de pacientes. Es más fácil encontrarse con un estreñimiento primario, porque pues, por lo menos te queda la duda de qué le provocó y dices, pues no lo sé ni lo quiero saber, pero cuando ya sabes que es diabético, que es hipotiroideo, que es todo lo que tiene en contra y que sabes que no lo puedes curar, es todo un reto y es muy desesperante porque finalmente pues, sí te enfrentas a eso, ¿no? Al que el familiar te diga, pues es que ni sabe, ¿no? Pues me da lo mismo, ya para qué voy, siempre me da lo mismo. Pues sí, pero pues desgraciadamente así es y no tenemos los elementos. Y más a nivel institucional, en donde tú dices, ok, pues le voy a recetar linaclotida. Ajá, ¿y de dónde la saco? Si no está en el cuadro básico.
y tú le dices, oiga, ¿y lo puede comprar? ¿Y cuánto me cuesta? $2,000 pesos. No, pues como que para eso pago mi seguro, pues usted tiene la obligación. Es todo un rollo, todo un entorno a un problema que sabes que no vas a poder curar y que solo puedes controlar. Pacientes que están postrados en donde dices, pues es que no lo tenga todo el tiempo acostado. Ajá, ¿y quién lo va a mover? Si yo trabajo todo el día, ¿no? O sea, yo llego en la tarde, en la noche y ¿quién lo va a mover todo el día? Entonces, son cosas que a lo mejor tú dices, podría ayudarle esto o lo otro, pero no están ya dentro de tu capacidad de hacerlo. Ya no es tu rollo, ¿no? Entonces, es muy difícil, muy, muy complicado. El estreñimiento secundario, cuando tienes patologías así de base, es muy complicado porque sabes que hay muchas patologías que no vas a poder resolver. Y entonces, hacer entender al paciente eso es lo más complicado que pueda. Y te puedes echar 2 horas con el paciente explicándole y al final no te va a entender, ¿no? Te va a decir, no sabe, bye con otro. Así es. O te reporto, ¿no? Sí, puede ser. Doctor, a ver, hay unas preguntas aquí en el chat y dice Okay. la doctora Silvia Canché que cuáles serían los criterios para envío a gastroenterología con los pacientes con estreñimiento crónico. ¿Cuáles serían? Porque bueno, todos los días vemos estreñimientos, Sí. pero ¿cuáles serían los criterios específicos para referencia? El principal datos de alarma. Principal datos de alarma, pérdida de peso inexplicable o sangrado. Sangrado, ya sea a simple vista, que el paciente tenga hematoquexia, rectorragia, o bien que le hagas una prueba de sangre oculta y salga positivo. Salga positivo, le haces una biometría y sale con anemia por deficiencia de hierro. Esa es la indicación principal y ningún gastro te va a criticar ni te va a regresar un paciente por eso. Fuera de los criterios, sí. Perdón. ¿En el caso de los niños es igual, los mismos criterios? Sí, en el caso de los niños, el sangrado es uno de los datos más comunes. El sangrado tanto oculto como evidente, ¿no? O la presencia de pérdida de peso. Con los niños es otro rollo porque desgraciadamente acá en la institución, por lo menos aquí, no tenemos la subespecialidad de gastroenterología pediátrica. Entonces, los gastros con los que tenemos en la 1 no son gastropediatras, son gastro de adultos. Entonces, son un poquito renuentes a ver a niños. De hecho, yo también soy muy renuente a ver a niños, porque la misma patología que yo puedo ver en un adulto, el mismo diagnóstico se puede comportar clínicamente muy distinto en un niño. Entonces, sí son otro rollo los niños. Entonces, pero sí serían las mismas indicaciones. En caso de que no hubiera datos de alarma, el paciente no ha perdido peso, no tiene sangre oculta positiva, no tiene anemia, o sea, en general está bien, pero está estreñido. Entonces, en esos casos, la indicación de referir a gastroenterología sería la renuencia al tratamiento. O sea, tú ya le diste por lo menos, digo, ahí el criterio dice 6 meses, yo considero que puede ser mucho menos. O sea, un par de meses con tratamiento así bien establecido, en donde no hay una buena respuesta, está justificado mandarlo con el gastroenterólogo para abordarlo de alguna otra manera, a lo mejor cuando ya el estudio es un poquito más avanzado. Perfecto, doctor. Bueno, pues te están agradeciendo ahí tu presentación, porque creo que, bueno, nos diste un panorama diferente a como lo vemos en medicina familiar, lo que es el problema del estreñimiento. Entonces, bueno, pues fue muy, muy completa esta presentación. Te agradecemos mucho. Creo que había el doctor Francisco Rivera. Sí, adelante, Sí. doctor. Hola otra vez a todos. Felicitarlo, doctor, por la excelente ponencia y como bien dijo la doctora Martínez, hizo un abordaje maravilloso. Solo una duda, porque tenía entendido que el lince se iba a desaparecer del mercado, Sí. la linaclotida, Sí, sí. y creo que en ese caso podría ayudarnos la prucaloprida. Así es. Felicidades nuevamente, doctor. Sí. De hecho, que no lo mencioné porque ya está sobre el tiempo, pero sí, efectivamente, ha tenido muchos problemas en otros países en donde lo han sacado del mercado, sobre todo en Europa, porque por los efectos secundarios.
Sin embargo, aquí volvemos a lo mismo. En México difícilmente vamos a encontrar estudios controlados, dobles ciegos, aleatorios, bla, 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 que utilicen. Entonces, hasta ahorita la COFEPRIS no ha dicho nada. Pero bueno, ya sabemos que la COFEPRIS y el Chapulín Colorado son lo mismo. Entonces, se puede usar, pero sí muy importante tener en cuenta esas consideraciones. Había otros también, receptores de la 5-HT4, que se había visto que tenían efectos cardiovasculares. Entonces, no se ha dicho nada. Ok. Ya que ustedes tienen un paciente que ya Te congelaste. Pero muchas gracias por su amplia respuesta, doctor. Le agradezco mucho. Gracias nuevamente. Gracias, doctor. Ay, fíjate que te congelaste. Ya no escuchamos esta parte final. No, pues muchas gracias. Nada más agradeciendo a todos por la invitación y con mucho gusto. Muy bien, bueno, pues... Bueno, pues ya saben, estoy en turno vespertino para lo que guste. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a todos su asistencia, a nuestros ponentes, que aquí todavía tenemos a 2 de ellos. Y bueno, pues en breve les haremos llegar sus constancias. Mencionarles que quedaron grabadas estas ponencias para que las volvamos nuevamente a disfrutar. Creo que tuvieron un contenido muy, muy importante, muy valioso para nuestra consulta diaria. Así que nuevamente, doctor Raúl Ortiz Gasca, gracias y nos vemos en breve. Que tengan buen fin de semana a todos. Saludos. Muchas gracias. Saludos.